He visto varias veces esta imagen en distintos sitios, al igual que otras por el estilo, que básicamente dice, pues, para los que no estén mirando la pantalla, Boomers hoy. La generación de cristal quiere cancelar caricaturas, patéticos. Boomers en los 90, Pokémon es del diablo. Alguien piensa en los niños. Yo soy de esos chicos que efectivamente no vieron Pokémon cuando pequeños porque mis abuelos decían cosas similares, eran testigos de Jehová. No voy a entrar a hablar más de esa religión, que bueno, tengo cosas con las que estoy de acuerdo con ellos y otras que no. La cosa es que yo no, efectivamente no vi Pokémon, tampoco Dragon Ball, ni varias de esas series, por esa misma razón. Tampoco nací con tampoco quedé con un trauma por eso, ni nada. Simplemente no estaba dentro de esa onda cuando mis compañeros sí lo estaban y hace un tiempo jugué uno de los juegos de Pokémon y la verdad es que me aburrió bastante. No es que me resultara malo ni desagradable, simplemente no es de mi tipo de juego. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. ¿Saben cuál es la diferencia entre el boomer, como ahora que se les llama así, entre el boomer y el millennial o la generación de cristal, que son millennials Z y creo que les llaman generación táctil a los otros? Bueno, la diferencia es que el boomer censuraba cosas del momento, censuraba cosas que había en su momento, ¿vale? En su momento, cuando el boomer era joven, resulta que surgía algún juguete, alguna caricatura, algún programa de televisión, un artista, un producto, una película que no le parecía porque no estaba, no cuadraba con sus valores, con su tradición, con su, yo qué sé, con la forma de funcionar de su país, lo que fuera, su cultura. Y ellos cancelaban eso, o en ese tiempo simplemente lo censuraban. Decían, no, esto no puede estar aquí, no se puede hacer, no puede ser que exista. Porque no encajaba con su cultura del momento, eso que estaba brotando en el momento, que era algo transgresor muchas veces, y otras veces censurable. Siempre hay cosas censurables, por supuesto, en ciertos contextos, pero la cuestión es esa. Sin embargo, el millennial, el generación de cristal, cancela cosas del pasado, cosas que ya fueron, cosas que no tienen por qué encajar en su época. Esa es la diferencia. El boomer está, o reclamaba, mejor dicho, por cosas que no encajaban con su época y que estaban en su época. Simplemente no cuadraban con su cultura porque eran de la cultura siguiente, ¿vale? En cambio, el millennial reclama por cosas que ya pasaron hace mucho, que no le afectan a su cultura, porque ya ocurrieron, afectaron a otras culturas en su momento de distintas formas, ya sea positiva o negativa, y normalmente censura cosas que no eran censurables en aquella época, porque sí encajaban con la cultura de aquella época. Pero al millennial no le gusta que en aquella época hayan aceptado eso. Esa es la diferencia, y por eso sí tiene sentido hasta cierto punto el la intención de censura del boomer con las cosas de su época y no la intención de censura del millennial, porque el millennial quiere censurar cosas del pasado, cosa que no tiene ningún sentido. El boomer quiere censurar cosas de su época porque no encajan con su época y están pasando en el momento. Y está justamente en el momento en el que algo se censura. Las cosas se censuran en el presente, no en el pasado. No puedes censurar algo del pasado porque ya se hizo, ya influyó en la cultura. Intenta censurar Star Wars, ya influyó en la cultura. No tiene sentido alguno. Hay una universidad en la que están censurando a un filósofo del 1700. ¿Cómo? Y que no lo van a estudiar más y lo van a cancelar. ¿Cómo es posible eso? Porque resulta que era racista. Oh, Dios mío, una persona de 1700 racista, ¿cómo se te ocurre? No podéis pretender juzgar las cosas del pasado con lo de este tiempo, porque si no, técnicamente no podríamos estudiar a casi nadie del pasado, porque la mayoría eran racistas, o más racistas.
Actualmente también son racistas, hay gente racista y ojo, son racistas de otras formas actualmente. Tienen ese famoso racismo positivo en el cual vulneran los derechos de los blancos o de los occidentales en general, porque también de gente de países criollos, para poner por encima los derechos de gente negra, de gente asiática, de gente de Oriente Medio, todo eso. Entonces actualmente también existe ciertos tipos de racismo o también pretender darle un valor exagerado a lo que hace gente de otras razas supuestamente oprimidas, tratándolas así en realidad como inferiores, como que no pueden salir adelante por sí mismos. Pero bueno, eso es tema para otro video. La cosa es esa. No puedes burlarte del boomer por censurar en su época, porque él censuraba algo de su época. Tú eres el estúpido que está censurando algo del pasado, que no afecta a tu época, que ya influyó en épocas pasadas.